Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy vamos a hablar precisamente sobre los efectos del huracán Otis, el fenómeno natural que dejó graves daños en el puerto de Acapulco y que, bueno, por supuesto, un impacto impresionante en la población. Pero esta vez nos vamos a centrar en lo que ocurre con las mujeres que no han sido visibilizadas en esta historia. Y para hablar del tema nos acompaña Scarlett Arias, quien es reportera guerrerense, integrante de la Red Nacional de Periodistas y también de la colectiva Reporteras en Guardia. Nos acompaña también Graviela Candela, quien es vocera del Observatorio de Violencias contra las Mujeres en Guerrero, afroindígena, acompañante abortista, defensora de derechos humanos, y Fernanda Salazar Mejía, quien es vicepresidenta en Impacto Social Metropolitan Group. Las y los invito a acompañarnos. Y bueno, estamos cumpliendo prácticamente 7 días de esta tragedia que está asolando a Acapulco, a las comunidades, a las poblaciones aledañas a este puerto, tras el paso de Otis, este huracán categoría 5 que nos ha colocado en el centro los impactos del cambio climático y lo que esto significa en la población. Hemos estado escuchando durante estos días las políticas, las propuestas que se están haciendo para reconstruir esta fuente económica del estado de Guerrero, del país, que es muy importante, pero hay una gran ausencia, que somos las mujeres. ¿Qué está pasando con las mujeres? ¿Cómo están enfrentando esta tragedia? ¿Y qué tendría que estar tomando en cuenta precisamente la autoridad para colocar en el centro precisamente a las mujeres que también lo han perdido todo? Y muchas de ellas son jefas de familias, muchas de ellas estaban en un contexto ya de vulnerabilidad, de pobreza, y este contexto se vio agudizado con ello. Por eso le doy la más cordial bienvenida y agradezco, porque sé que en estas situaciones no es fácil estar ahora con nosotras en vivo aquí en el programa para hablar de lo que ha significado el paso de Otis. Agradezco mucho a la reportera Scarlett Arias. Ella es una periodista guerrerense con una larga trayectoria y un trabajo muy profesional en materia precisamente de violencia contra las mujeres, de traer las voces respetuosamente de las víctimas a los medios de comunicación. Recientemente fue galardonada con una mención honorífica en el Premio Nacional de Periodismo. Felicidades, Scarlett, por ello. Y bueno, pues bienvenida. Además es integrante de la Red Nacional de Periodistas y forma parte de la colectiva Reporteras en Guardia. Scarlett, bienvenida, un gusto tenerte aquí en Análisis Feminista. Hola Lucía, Candela, a la compañera María Fernanda, a todas las que nos están escuchando, a todos los compañeros que están del otro lado del micrófono y de esta vista, ¿no? Hay que visibilizar y hay que buscar todos los espacios para poder hablar sobre todas las mujeres que están padeciendo ahorita los efectos del huracán Otis en Acapulco, en las comunidades rurales de Acapulco, cercanas, conurbadas, que están padeciendo todas este impacto de Otis, y que bueno, a todas nos ha llegado de manera dura, a unas más, a otras menos. Hay compañeras que lo han perdido todo, compañeras, a la población, los hoteles no pierden nada, pero la población en general en Acapulco, el pueblo es el que está padeciendo todos estos, esto doloroso, y que estragos. Bueno, hay que buscar la forma de hablar de esto y de poner, como bien lo hemos dicho, poner al centro pues todos estos matices
Absoluto. que se están viviendo en Acapulco, ¿no? Gracias, Lucía, Candela, María Fernanda, un abrazo a todas y bueno, vamos a profundizar un poco de Así, esto, ¿no? así es, mi querida Scarlett, y ya has presentado a Candela. Graviela Candela, bienvenida. Ella es vocera del Observatorio de Violencia contra las Mujeres en Guerrero, afroindígena, acompañante abortista y defensora de derechos humanos. Candela, bienvenida, un gusto tenerte aquí. Sé que para ti no son momentos fáciles, como para nadie en Guerrero, y doblemente agradecida por tu presencia y la fortaleza para estar aquí esta mañana. Muchísimas gracias, Candela. Hola, un gusto saludarlas nuevamente a ustedes por este medio. Sé que la virtualidad ha sido que desde la pandemia, desde otros sucesos que nos ha unido, que nos ha hecho saber que estamos bien, igual también de eso podemos hablar más adelante. Y pues sí, claro que no ha sido difícil, y no aminoro lo que yo pasé, pero sé que hay quienes la pasaron mucho más, peor que yo, y que todavía siguen sufriendo los embates de Otis. Y como lo platicábamos antes de entrar acá al aire, sin duda las mujeres seguimos sufriendo estas desigualdades mucho más en estas situaciones, cuando nos atraviesan situaciones como estos desastres, es muy evidente, ¿no? Entonces, pues aquí compartiremos parte de la experiencia de lo que hemos hecho, pero también lo que está pasando actualmente, sobre todo en Acapulco y en las zonas pues conurbadas de Coyuca y otros municipios que también se han visto afectados. Sí, que están fuera del foco, ¿no? Obviamente la zona hotelera ha llamado la atención básicamente de los medios de comunicación y son las imágenes que circulan, pero hay la otra realidad, la de la población, ya lo decía Scarlett, la del día a día, la de las zonas rurales, la de las colonias, de las laderas, que poco se está hablando y ahí es donde precisamente pues la tragedia coloca un rostro que tendríamos que tener en el centro para poder garantizar que esta reconstrucción que se dé sea precisamente desde la justicia social, desde la perspectiva de género, porque la desigualdad, que ya bien lo señalabas, Candela, de las mujeres se agudiza con estos estragos y por eso también agradezco profundamente que esté Fernanda Salazar Mejía. Ella es vicepresidenta en Impacto Social Metropolitan Group. Bienvenida Fernanda, un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias por la invitación y en particular, bueno, obviamente Lucia por la invitación, pero gracias Scarlett y a Candela por compartir el espacio, porque bueno, sé que estas circunstancias son bastante complicadas para ustedes y bueno, pues desde aquí mi solidaridad con estas circunstancias. Muchísimas gracias, Fernanda, por estar acá esta mañana con nosotras. Y bueno, Candela, tú eres actora de primera mano en esta situación. ¿Qué significa para las mujeres de Acapulco, para las mujeres de la zona conurbada, de las zonas rurales, lo que vivieron el sábado? Ya en la madrugada, mediodía, ¿verdad? Medianoche, perdón, pues haber recibido a Otis de la manera en que se recibió, sin ninguna preparación, o sea, sin ninguna advertencia de lo que venía que preparara a la población. Sí, mira, bueno, de manera personal, yo sabía, ¿no? Que venía el huracán, como muchas lo sabíamos, quizás es como, va a llegar el huracán, va a tener cierto impacto, va a ser fuerte, sí, pero no decir qué significaba esa magnitud, qué era ese impacto tan fuerte que iba a venir, es ahí donde está el problema. No decir que eso significaba que si tú tenías una casa de lámina, que si tú estabas en una ladera, que si tú estabas en determinada situación,
podías quedarte absolutamente sin nada, porque también mucho se habla de los daños materiales, que solo han sido daños materiales y que lo que importa es la vida. Yo he llegado a pensar en este punto que la vida no es suficiente cuando todo lo que has construido se ha ido en un momento y que hay quienes no se van a poder recuperar de esto. Y aquí vienen las mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que de por sí nosotros ya teníamos un contexto de violencia muy complicado. En Guerrero en general, pero en Acapulco sobre todo con el tema de el crimen organizado, con el tema del feminicidio, con el tema de que si bien es cierto logramos la despenalización, el acceso, que se han olvidado mucho del acceso a la salud, el acceso a un aborto seguro, libre y gratuito ha sido complicado. Entonces, el tema de violencia sexual, todas estas violencias, la violencia de género que nos ha atravesado por muchos, muchos años, se agudiza muchísimo más. Eso nos lo dejó ver el COVID. O sea, eso fue lo que el COVID nos dejó ver. Y también estas plataformas ahora que toda la vida de la física se ha pasado al espacio virtual, no dejamos de sufrir violencia porque está la violencia digital, la violencia sigue sobre nosotras. Entonces, eso significa que obviamente todo esto se va a agudizar al doble, al triple en su máxima expresión. ¿Dónde estabas, Candela, cuando ocurrió? Yo estaba en mi casa y estaba trabajando. Ya era noche y estaba por sacar un trabajo, pero cuando empezaron a decir, es que el huracán viene fuerte y empecé a ver los mensajes de WhatsApp, y cuando ya vi que el ojo era de Acapulco, dije, sí, con el 3, aquí esto se pone difícil. Yo no quiero ni pensar con qué va a un pasar. huracán número 3. Sí, o sea, cuando ya, además de que también, digo, ahorita también siento mucho coraje a la vez, me siento triste, siento muchas emociones porque dije, no es la primera vez que hemos pasado por situaciones, tenemos el antecedente de Paulina, tenemos Ingrid y Manuel, y que todavía no estemos preparadas, o sea, desde el Estado, desde la ciudadanía, de todo lo que implica vivir en una costa, porque sabemos que las costas somos las primeras que vamos a sufrir los embates de este cambio climático. O sea, esto es volver a repensar y seguir pensando cómo generar condiciones, cómo generar estrategias que nos incluyan sobre todo a nosotras. Pues aquí viene también el tema de que las mujeres obviamente son las mujeres, las madres autónomas, las que son igual, que tienen sus parejas, que tienen sus familias. En la noche, al otro día, en la noche yo no tuve la mala suerte quizá de escuchar como muchas de mis vecinas contaban, porque ellas son las que relatan. Esa es la otra cuestión. Los hombres muy poco hablan de lo que viven. Las mujeres somos las que decimos lo que escuchamos, lo que nos pasa, las que tenemos esa posibilidad por cómo hemos sido construidas. Los hombres se lo van a quedar callados muchas veces. Yo lo que hice al otro día fue muy impactante porque empezamos a ver, yo vivo en un cerro, Acapulco tiene muchos cerros, y toda la parte de arriba sin casas. Todas se habían ido, todas se las había llevado el huracán. Entonces eran mis vecinas las que empezaron a contar que escucharon gritos de auxilio, que escucharon cómo se llevaban los animalitos, a los perros, que esa es otra. Si nosotros no estamos consideradas, los animales menos. O sea, mucho menos. Y el tema también de que no está considerado pensar en el tema de lo verde, o sea, vivimos de la tierra y vivimos de las energías verdes y no consideramos, o sea, también los árboles son árboles caídos y tirados, no hay árboles, pero eso no es tan simple como que se cayeron los árboles, o sea, eso no es tan simple, pues. La contaminación del mar, o sea, toda esta parte que nos hemos olvidado también de la tierra, ¿no? Nos hemos olvidado de nuestro medio ambiente, de cómo, porque no son para servirnos, somos parte de, y no podemos servirnos sin devolver. Entonces, eran ellas las que contaban que escucharon los gritos de auxilio, que estaban muy preocupadas por sus hijos, por sus hijas, por sus esposos, que habían salido algunos a trabajar, por toda su muchas de estas colonias son donde viven trabajadoras
que están en los hoteles, que están en los restaurantes, que están en esa franja turística que ha tomado, pues, que ha sido la que más se ha publicitado en términos de desastre, y esas mujeres van a esas colonias, a las colonias de las montañas, a las colonias de las laderas, donde pues eso en lo que ellas tal vez estaban trabajando, no sabían qué estaba pasando en sus casas, y viceversa con esto que tú estás comentando, Candela. Sí, o sea, somos las personas de a pie, son las mujeres de a pie que van todos los días al trabajo, que tienen pues que solventar un hogar, que tienen responsabilidades en el hogar, que tienen responsabilidades en el trabajo. Lo que empezamos a decir nosotras fue, Acapulco no es la costera, Acapulco no es la zona diamante. Lo primero que se enfocaron en hacer fue, hay que sacar a los turistas. ¿Cómo es posible que lo primero que les importe es esa parte? Nosotras no decimos que no es importante, todas las personas somos importantes, pero la verdad es que las mujeres siempre estamos fuera de esta importancia, de esta relevancia de lo que nos pueda pasar, y sobre todo las mujeres que justo tienen trabajos comunes, que hay madres autónomas que tienen que sostener una familia y que tienen trabajos como trabajadoras del hogar, que trabajan en los cuidados, porque los cuidados son en la casa y también en el trabajo. Y eso es terrible porque tampoco hay una cultura de esta parte de la educación también, y de la, ¿cómo se llama? Esta parte mental de la salud física y mental, que es tan importante, sí, que es tan importante, porque justo lo que les decía, somos nosotras las que hablamos de esta experiencia, y hay un duelo colectivo que difícilmente hay quienes se van a recuperar de esto. Y entonces, ¿cómo procurar la salud mental en esta psicosis, en estas dinámicas psicosociales, donde no se está viendo también a la niñez? Porque esa es otra. Ese es otro gran tema, claro, por supuesto. Ahora sabemos que las más afectadas, que la población, empiezan a salir algunos datos, pero antes de ir al corte quiero recuperar lo que INEGI precisamente señala en términos de Guerrero, en concreto como entidad. Guerrero ocupa el 5º lugar de la región, donde el trabajo por hora es pagado por 15 pesos. 15 pesos es lo que cuesta una hora de las personas que trabajan en Guerrero, pero las mujeres ganan 14. Esos brechas, uno podría decir que hace un peso de diferencia, mucho. Y en estos contextos, esto que tú señalabas, Candela, al inicio de esta conversación, pues eso pesa, esas desigualdades se profundizan, y esas desigualdades son las que se van a acumular en estos procesos de reconstrucción que tendríamos que recuperar también. Y Candela lo que nos hizo fue colocar la fotografía del dolor, de lo que impacta una situación que no solamente, ella lo retrataba muy bien, no solamente es la vida, sino cómo se vive esa vida. Y ella señalaba lo que implica para las mujeres esta tragedia, y la desgracia a esta es que no estamos colocadas en las prioridades de aquello que tendría que estar para las autoridades. Fernanda, ¿cómo voltear esta mirada tan ubicada hoy, eso, en reconstruir la zona hotelera, en que los hoteles y los empresarios básicamente tengan los recursos, a ellos se les va a perdonar seguramente algunos impuestos, qué sé yo, ¿no? Se habla mucho desde la macroeconomía, pero estamos hablando aquí de lo concreto, de la vida cotidiana, de que hay que llevar alimento a la boca de las hijas, de los hijos, de las personas mayores que están a cargo de las mujeres, porque esta tarea social del cuidado sigue estando a cargo de las mujeres. Y nada más recordar muchas de las periodistas como Scarlett, en los primeros momentos de no saber qué estaba pasando con otras colegas, con compañeras como Candela, pues la cadena de saber dónde estaban fue muy fuerte, y ahorita hablaremos con Scarlett de ello. Pero en el caso concreto, Fernanda, ¿dónde hay que poner los acentos para no perder al 52% de la población
que está afectada por esta tragedia? Sí, yo creo que, bueno, muchísimas gracias, Candela, primero por la profundidad, ¿no? De este primer planteamiento que hiciste. O sea, creo que se abordan todas las complejidades o muchas de las complejidades del tema y de las injusticias, ¿no? Yo creo que parte del tema es justo como un asunto de cómo se están contando la historia de esta tragedia y de pues de este asunto que es es un desastre natural, pero siempre hay que tener también estos cuidados, ¿no? A la hora de enmarcar la narrativa de los hechos, porque justo a la luz también del problema del cambio climático y de cómo estos fenómenos naturales se van intensificando y por lo tanto van aumentando el impacto en la población que ya está en de por sí condiciones de mayor vulnerabilidad. ¿Cómo se está hablando, como decía Candela? O sea, estos fenómenos no son nuevos, ¿no? La intensidad es nueva en cuanto a la rapidez con la que muchos de los especialistas están sorprendidos, ¿no? Por la rapidez en la que pasó de una tormenta a un huracán 5. Y entonces se juntan como varios problemas que es la ausencia de una narrativa sobre el problema del cambio climático a la luz de lo que decía Candela, o sea, las comunidades costeras van a ser las más impactadas y cómo se está invirtiendo desde el gobierno, desde el Estado, para anticipar estos problemas hacia el futuro, ¿no? Y entonces garantizar la seguridad y el bienestar de estas comunidades. Pero también esto que dices, Lucía, me parece que es un problema no solo de las autoridades, también de los medios de comunicación. Y creo que el ejercicio que tú estás haciendo aquí tiene un valor aún mayor porque estás centrando las voces de estas mujeres que están en el territorio, que están viviendo directamente los impactos, mientras que la mayoría de los medios de comunicación, como dices, están replicando o son los principales responsables de cómo se está enmarcando esta tragedia y estos eventos, justamente mostrando las imágenes que otra vez no es que no sea importante, ¿no? No es que no sea importante hablar pues de la infraestructura turística, siendo un lugar que vive demasiado del turismo o una zona que vive mucho del turismo, pero que no es necesariamente el centro del problema ni el fondo del problema, ¿no? El fondo del problema es que ya se está partiendo de una desigualdad muy importante en Guerrero, violencias, como decía Candela, sistémicas, estructurales, desde el Estado hacia la población, en la que están también participando muchas veces los propios hoteleros, los propios empresarios, reproduciendo estos sistemas de desigualdad y de incertidumbre para la población que vive al día con los sueldos del sector servicios, ¿no? Que depende muchísimo de las estacionalidades, en una economía que además también, por ejemplo, está muy centrada tanto en el sector primario como la producción de alimentos y el sector servicios, ambos demasiado inestables frente a estas calamidades y fenómenos naturales. Entonces, por ejemplo, hablando de estas desigualdades de las que parten ya las mujeres, cuando hablamos de las mujeres jornaleras agrícolas, ¿no? Que en Guerrero hay muchas y que se van desplazando a lo largo del país para tratar de sacar el dinero a lo largo del año sin tener una seguridad financiera en su lugar de origen, ¿no? Y ahí, mi querida Fernanda, me quiero detener. El tema es que la narrativa está concentrada. O sea, sí, no es que se deje de hablar de una cosa para poder colocar otra, sino cómo se deja de mirar el resto porque el único foco está colocado en, como lo decía Candela, en la zona hotelera, en la zona diamante, como si eso fuera Acapulco,
o como si eso fuera todo lo importante. Me parece que ahí está el detalle. Bueno, una periodista que sabe lo que implica la concentración de las narrativas, del foco que se coloca, pues es Scarlett. Y en estos momentos, Scarlett no solamente había que reportear, no solamente había que tratar de explicar lo que estaba ocurriendo, pero también algo que me parece que es muy importante señalar, esta acción de las periodistas que se preocuparon por sus colegas en Guerrero, porque también las periodistas estaban padeciendo lo que la mayoría de la población, lo que Candela refleja. Ella estaba trabajando y muchos periodistas estaban trabajando y llegó este impacto. Scarlett, esos momentos tú estabas aquí en la Ciudad de México porque precisamente habías venido a recibir la mención honorífica del Premio Nacional del Periodismo y llega la noticia y tú no podías regresar incluso a Guerrero. Nada, sí, aparentemente hacer nada, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, ya estábamos como con el conocimiento de que pues era tormenta tropical y que, bueno, estábamos más o menos como que alertadas, ¿no? Sobre esto. Sin embargo, no pensamos de alguna manera o no fuimos realmente La magnitud de la dimensión de la fuerza. De lo que va a tocar, ¿no? Yo quiero apuntar que que fue todo muy rápido y que teníamos que llegar a las compañeras que estaban allá porque sabíamos que muchas compañeras iban a estar reporteando desde allá en casos como por ejemplo el caso por ejemplo de mi compañera Lina que está en Chilpancingo pero que es corresponsal y que tenía que estar en Acapulco y bueno, era fuertísimo porque un día ella se había ido un día previo y no teníamos forma de localizarla porque lo último que supimos fue que había subido información a las 4 de la mañana, ¿no? Entonces había que monitorear a las compañeras, no solamente a Lina, sino a las compañeras que viven allá, que son originarias de Acapulco, pero también a las que están en las zonas rurales, por ejemplo, de la Costa Chica, que sabemos que están allá, por ejemplo, Patti García Damas o incluso las compañeras más compañeras de Markelia, las que están del otro lado, ¿no? Del lado de la Costa Grande, ¿no? Saber más o menos en dónde estaban ubicadas y, bueno, dejamos de recibir información de ellas y todo el mundo pues nos alertamos. Y no era solamente reportear como lo dice Lucía, sino empezar a hacer monitoreo real, ubicar primero quiénes estaban cerca de ellas, cuáles fueron los últimos momentos de comunicación y empezar a hacer rastreo. Porque yo quiero hacer aquí un apunte bien importante que no se ha visibilizado en otros medios de comunicación ni desde el gobierno ni el reconocimiento que se le da al trabajo de localización que hemos hecho las redes feministas y las compañeras periodistas para localizar a otras compañeras. Los números reales, los testimonios reales, lo tenemos nosotras. Lo tenemos nosotras y no el gobierno federal y no el gobierno del estado de Guerrero. Aquí hay un punto bien importante. La mayoría de las personas, de las mujeres, de las compañeras, de las familias que han sido localizadas, han sido a través de redes de feministas, amigas, colegas periodistas, que hemos llegado hasta los familiares de otras compañeras, incluso de otros compañeros, colegas, ¿no? Entonces, no, los números reales de desapariciones que tiene el gobierno federal o que tiene de personas fallecidas, no lo tiene el gobierno federal, lo tenemos nosotros. Hay un vacío de información en las primeras horas donde uno no sabe exactamente a quién acudir, cómo acudir, qué hacer, porque hay, por supuesto, una desazón de lo que ocurrió. Y esas primeras horas, Candela, ¿qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo? Tú hablas de una vez pasada Otis o la calma llegar a Acapulco, salir
abrir la puerta de la casa si es que te quedó casa, ¿verdad? Si no, pues con lo que tienes salir y recuperar, ¿qué? ¿Cómo reconstruir no solo lo material, sino la vida? ¿Cómo recuperar precisamente partiendo de estas desigualdades que ya compartías tú, que ya compartía Fernanda, la propia Scarlett, de lo difícil que ha sido? ¿Cómo reconstruir? ¿Dónde habría que poner el acento? Les pregunto. Candela. Sí, pues es que justo cuando hablaban de la reconstrucción, de lo material hablaba, sí, pero de lo material, o sea, reconstruir, porque eso es una parte, pero lo que hay que reconstruir aquí es la vida. O sea, es la vida, porque la vida es lo más importante. Lo demás, lo material, como dicen, basado en lo que mucho se ha dicho, en reconstruir la zona costera, en las tiendas, en toda esta parte de lo que del Acapulco tradicional que se ha conocido a nivel mundial, es una parte, sí, pero eso es importante cuando la vida está presente, y la vida somos nosotras, somos las personas, somos las mujeres, somos quienes estamos dando vida a esa parte, porque eso no puede llamarse ¿Hoy cómo vida sin... están? ¿Hoy cómo están? Se hablaba de que no había agua, de que la luz, la electricidad, en fin, estas partes, pero lo que es la vida cotidiana, ¿cómo la están viviendo? O sea, ¿qué pasa con las mujeres que además de que perdieron todo, siguen a cargo de sus hijas, de sus hijos, de padres que a lo mejor están enfermos? Porque es la realidad cotidiana. Digamos, esa es la vida cotidiana, Candela. ¿Cómo la están viviendo? Todavía complicada porque hay que pensar primero en el presente, y el presente es comer. El presente es tener lo suficiente para poder cuando menos comer, un poco para vestir, porque hay quienes que se quedaron sin nada, y hay quienes también, aunque hayan perdido todo, no se están yendo a albergues. O sea, no lo hicieron antes y no lo van a hacer. O sea, hay un arraigo muy grande a esas pertenencias por todo lo que ha costado construir y tener eso. Entonces, sí ha sido difícil. Las familias lo que están haciendo es justo estas redes. Entre nosotras, por ejemplo, estamos viendo qué compañeras tienen necesidades para poder alcanzarles lo mínimo, lo básico. Quienes tenemos también familia afuera, y sabemos que toda nuestra familia está bien. Hay familias que están viniendo de costa, hay familias que están de lo más cercano a Chilpancingo llevando estos alimentos, llevando estos artículos de primera necesidad a quienes han quedado en Acapulco. Y hay quienes todavía con una posibilidad mayor pueden salir, lo están haciendo y se están yendo a casa de las familias en las zonas cercanas o incluso hasta Ciudad de México. Entonces, eso es lo que estamos haciendo desde las redes que hemos construido, desde lo poco mucho que tenemos. Sí, seguimos haciendo, porque esa es otra. Quienes hemos salido de Acapulco por alguna otra situación, yo en mi caso no lo hice por Otis, yo ya tenía otra situación familiar que a mí que requería salir, y el problema era cómo salgo ahora de si yo ya tenía esta situación familiar. Entonces, quienes hemos salido, no hemos despegado, no nos hemos alejado de Acapulco, quizá físicamente sí, pero mentalmente seguimos en Acapulco y seguimos buscando, seguimos con las herramientas que tenemos, dándolo, así que lo más que podamos para poder seguir buscando a las compañeras, seguir alcanzando alimentos, seguir recaudando víveres, porque también pensamos en que los víveres tienen que ser también adecuados a los contextos. Yo entiendo que mucha gente quiere apoyar y con lo que tiene o con lo poco que tiene, pero muchas veces también es importante el recurso económico para poder comprar acorde a la necesidad, porque solamente de no perecederos no va a ser suficiente los no perecederos. Hay quienes, yo lo decía, yo estoy acostumbrada a comer tortillas, yo quiero mis tortillas, yo tengo gas, yo puedo hacer mis tortillas, yo quiero cuando menos masa minsa para hacer mis tortillas. Yo no voy a querer estar comiendo pan, o sea, esas cosas mínimas que parecen, eso pasa de largo. Entonces hay esas situaciones, ¿no?
y cómo volver cómo reconstruir toda esta parte. O sea, la reconstrucción, para empezar, no tiene perspectiva de género, o sea, no está pensada con una perspectiva de género. Ni ahora mismo, ¿no? Es decir, no se está garantizando la seguridad de las mujeres que recorren las calles a oscuras en medio de los escombros. Va a aumentar la violencia sexual, o sea, las agresiones. De por sí sabemos que la mayoría de ellas se dan dentro del hogar, ahora sin luz es mucho más complicado. Nosotros también pensábamos en este tema de, digo, cuando menos lámparas solares, cargadores de batería, o sea, cómo tener protocolos de seguridad en situaciones aún más vulnerables, porque sabemos que la oscuridad es amiga de todos los males y enemiga principalmente nuestras, y aún así con luz sufrimos violencia ahora a oscuras. Entonces, nosotras también, yo como acompañante abortista, junto a mis compañeras, pensamos cómo seguir acompañando en esta situación y decirles, seguimos acompañando, cuando sabemos que es una situación en la que las mujeres no quieren que se sepa que ellas están abortando, cómo llegamos y les damos los medicamentos en las comunidades. O sea, todas esas cuestiones, para poder reconstruir, para poder hablar de una reconstrucción transversal, completa, hay que volver a insistir en el poner en el centro a las víctimas, ponernos en el centro a nosotras, para que desde nuestras vivencias podamos dar sugerencias, podamos dar opciones de cómo hacerlo. O sea, nosotras tenemos que seguir en la toma de decisiones, las mujeres tenemos que estar en los espacios, nosotras somos los agentes de cambio también, que no se están pensando, y sobre todo en estas situaciones, ¿no? Porque las mujeres tenemos mucha capacidad de respuesta, de resiliencia, y también esta parte que es bien importante, hace rato se me olvidó decir, era la educación ante los riesgos que no tenemos, esta cuestión que no tenemos. Nosotras tenemos esta capacidad de hacer, de imaginar, de hacer con lo poco que tenemos, esta creatividad. Nosotras hemos sido capaces de ser creativas ante situaciones, y entonces ahora también lo hacemos, porque son las madres de familias quienes van a tener que racionar los alimentos, quienes van a tener esa capacidad de cómo y de seguir manteniendo a las familias unidas en estas situaciones. Absoluta, ¿no? Y sosteniendo emocionalmente. Antes de irnos a un corte y regresar contigo, Scarlett, un dato que da Naciones Unidas, porque son estas informaciones que son públicas las que no recuperan las autoridades al momento de mirar estos hechos. Dice que Naciones Unidas, que después de un análisis de desastres naturales en 141 países, se detectó que las mujeres y las niñas tienen 14 veces más probabilidades de morir que los hombres debido a las diferencias de género y las desigualdades existentes relacionadas con sus derechos económicos y sociales. De estas desigualdades y estos impactos desde lo que estamos hablando el día de hoy, tras Otis y lo que está viviendo Acapulco en general. Estamos hablando precisamente sobre los efectos de Otis, lo que implica la reconstrucción, colocando en el centro a las mujeres, que son las que tienen la doble carga de la responsabilidad social de los cuidados, las que siguen manteniendo, pese a los desastres, al contexto, pues esto que es el cuidado de la familia, no solamente la alimentación, no solamente la parte física, sino también el sostenimiento emocional de estas familias. Y miren, un dato que encontraba acá de Naciones Unidas, y a propósito de los refugios, señala que después de un desastre, muchas de las mujeres temen ser víctimas de violencia doméstica o violencia sexual, por lo que evitan usar los refugios por miedo a este tipo de agresiones. Tomar en cuenta estas condiciones para garantizar refugios seguros, libres de violencia para mujeres y niñas es fundamental cuando tenemos estos desastres que tenemos. Scarlett, desde el lugar que te tocó en esta parte de la historia, ¿qué es lo que has mirado también? Bueno,
Pues estar cerca de las compañeras, tratar de localizar a mis compañeras en Acapulco y recoger sus historias y sobre todo desde la admiración también y como periodistas, porque las periodistas no vamos hacia el otro lado, las periodistas siempre vamos hacia adentro, ¿no? Y pues mis compañeras siendo afectadas, la admiración grandísima porque eh, al estar cerca de ellas, cuando se logró poder estar cerca de ellas vía telefónica, no dejaron de ser tampoco periodistas, ¿no? Haciendo, señalando los contextos que le tocaba a cada una por colonias, por municipio. Todavía hay casos, por ejemplo, como el de Rosalba, que está en Acapulco y que pues ella hacía un señalamiento bien duro y bien fuerte en el sentido de decir, bueno, nosotros estamos presionando porque en la colonia Morelos no solamente haya agua, sino que el gobierno estatal y el gobierno federal puedan mandarnos a policías porque ha habido hombres armados cerca de las colonias, estamos alertadas, nos preocupa que haya hombres armados en estas condiciones de devastación que tiene el puerto y bueno, no solamente es este impacto del huracán Otis, profundiza también, como ya lo decíamos, esto que ya se viene padeciendo de violencia en Acapulco, ¿no? Siendo uno de los municipios en donde y donde las condiciones y las formas de violencia han sido pues más brutales, más duras históricamente, ¿no? Desde 2005 hacia acá. Entonces, bueno, a partir de 2005 hacia acá las condiciones, y bueno, hablando de Guerrero, ¿no? Las condiciones, también hablando de desaparición de personas y enfrentándote ahora a este matiz de desaparición de personas, de búsqueda de personas con Otis, yo quiero siempre reivindicar a mis compañeras periodistas que están haciendo periodismo no desde los pueblos y desde las comunidades, ¿no? En este caso, no desde el asunto de la costera, digamos, lo que abarca todo, sino que las compañeras que fueron al fondo, ¿no? Que se fueron hacia los pueblos y que están en los pueblos y que están pues hablando de las necesidades de otras compañeras que están padeciendo estos efectos como la falta de agua, principalmente la falta de agua y sobre todo por la incomunicación que hay, que desde afuera se percibe y existe una desinformación que esto abona a lo contrario, ¿no? Abona a que no se esté ayudando a las compañeras que estén en las comunidades. Yo sí quisiera dejar al aire decir que las personas que se puedan organizar, que tengan intenciones de hacer llegar algo a las comunidades de Acapulco, lo hagan, se organicen, lo hagan, porque la desinformación está provocando un efecto contrario, ¿no? Que ya que ya veníamos cambiando con la pandemia. Entonces, y precisar que en este sentido, como lo decían las compañeras de Acapulco, ¿no? Como lo decía Rosalba, sí, incluso la compañera Yaneli Fuentes, ¿no? Mi compañera de mi amiga Tonantzin Arcadia en Acapulco, ¿no? Si van a enviar, víveres, si van a enviar ayuda, si van a enviar, háganlo, no se detengan, realmente esta ayuda en algún momento va a llegar y que la desinformación que ha estado sí, permeando en las redes sociales, sí abona a que las personas actuemos de forma contraria, ¿no? Hagámoslo, solamente tener cuidado por las noches, como ya lo venían alertando las compañeras, pero que se haga, ¿no? Que hay que hacerlo, ¿no? Y colocar, Fernanda Salazar, colocar en el centro precisamente de las políticas que se desarrollen ahora, a las mujeres me parece fundamental, volviendo y quisiera como ir
compartiendo con ustedes estos datos de Naciones Unidas, porque es a partir de este análisis en diferentes países de este tipo de desastres que vamos teniendo lecciones que no hay que olvidar, que hay que recuperar para dejar de pasar con tanto dolor estas situaciones. Pero un dato dice precisamente que dado que las mujeres se encargan principalmente de las responsabilidades domésticas, como son el cuidado de niñas, niños, ancianos o personas con alguna discapacidad, quedan sin libertad de migrar para buscar trabajo después de un desastre. Los hombres migran con mayor frecuencia, dejando a grandes cantidades de mujeres como jefas de familia. Desconocer esta realidad y la doble carga de trabajo productivo y reproductivo de las mujeres significa que ellas siguen siendo invisibles en la sociedad y en la atención a sus necesidades, y siguen siendo deplorables las condiciones e inadecuadas. Creo que la frase retrata muy bien lo que hay que colocar en el centro para no cometer los mismos errores, porque ya tenemos lecciones aprendidas, Fernanda. Sí, totalmente. Creo que la lección aquí y el llamado tendría que ser directamente al gobierno federal y a las autoridades locales, porque también se entreteje con todas las complejidades que ya mencionaron las compañeras en la llamada. Es decir, también los estudios internacionales reflejan que las tensiones sociales, políticas, se incrementan a raíz de los fenómenos derivados del cambio climático, de los desastres naturales, y en contextos que ya de por sí son bastante conflictivos. Ahorita decía Scarlett el tema de la seguridad, la policía, pero ¿qué pasa en contextos en donde la policía tampoco es confiable, ¿no? Y en donde hay procesos en los que el crimen organizado está mezclado con autoridades locales. Entonces, se quedan vacíos enormes que no permiten al Estado, con sus responsabilidades, responder ante la tragedia, y dejan al desamparo a la mayor parte de la población. Por eso, la importancia de que los medios de comunicación centren realmente a la población, las experiencias de la población y las necesidades que están teniendo, porque incluso desde una perspectiva de género, lo que decía Candela hace un momento de la ayuda, ¿no? Si no estamos hablando, por ejemplo, de la salud menstrual de las mujeres en situaciones de crisis, y no se incluyen ciertos artículos que puedan ayudar a las mujeres a transitar este periodo de crisis, que no va a ser corto. Entonces, ¿cómo se está incorporando la perspectiva de género, ¿no? Las mujeres lactantes, las mujeres embarazadas, el tema de prevenir enfermedades en contextos en los que no hay agua potable. Todos estos temas realmente afectan de manera desproporcionada a las mujeres, y yo creo que el llamado sería, como decía Candela, al final de cuentas, las mujeres son víctimas en estos procesos no porque sean de por sí vulnerables, sino porque el sistema las ha puesto en condiciones de vulnerabilidad antes de que arriben, de que lleguen estos fenómenos. Y entonces estos fenómenos exacerban las desigualdades, las ponen en una circunstancia aún peor, pero las mujeres también tienen una enorme inteligencia y capacidad de resiliencia que, si no se incorpora en las decisiones de política pública, se siguen quedando desperdiciadas, y entonces esta capacidad colectiva de tejer comunidad y de tejer el salir adelante se desperdicia, y en ese proceso los recursos públicos no van a quienes deben, a quienes tienen que ir, no se hace un uso transparente de los recursos públicos. Y muchas veces lo que termina pasando es que los recursos públicos terminan yendo no a quienes más lo que necesitan, sino a quienes tienen más capacidades de influir en las decisiones públicas. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Les invito a que compartan sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify o SoundCloud.